Ayer, pues, el presidente Abinader habló al país tal y como se había anunciado desde muy temprano el martes. Y nosotros aquí, en Al Punto, dijimos lo que iba a decir más o menos el presidente Luis Abinader, y ahí están los videos que conservamos. Decíamos que el presidente Abinader iba a recoger el intento de reforma fiscal, porque los números no le cuadraban, no le daban los números por todos los lugares que lo trataran de ubicar, no le daba. O sea, no había aceptación de parte de la población, incluyendo, como lo decíamos ayer, el propio Partido Revolucionario Moderno, el PRM, al cual pertenece nuestro presidente Luis Abinader. Decía también que el hecho de que el presidente recogiera la reforma fiscal es, atención Isa, es un símbolo patético de que el presidente Luis Abinader en estos precisos momentos está en un proyecto reeleccionista. Aspira a ser de nuevo el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Ayer trató de ser monedita de oro, de caerle bien a todo el mundo, de venderse, sin duda alguna, como un presidente cero conflicto. Pero en ese mismo discurso, como de costumbre, arremetió contra la oposición. En vez de buscar forma de avenimiento, de acercamiento, como él lo ha dicho él en múltiples ocasiones, con los partidos políticos de oposición, el presidente arremete contra la oposición. ¿Por qué? Porque tal y como estaba ahora mismo ahí en pantalla, dice que la oposición, cuando le tocó gobernar, sí aumentó impuestos, sí puso más impuestos, sí llevó el ITEVI del 12 al 18, y que él no va a aumentar los impuestos, no va a crear más impuestos. Entonces, a pesar de esas promesas de no más impuestos, a partir del lunes anuncia la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana que inicia el desmonte del subsidio eléctrico. Ese desmonte que concluiría en el 2025, donde los pobres pagarían más cara la energía eléctrica. Eso es así. Entonces, pues, no es cierto que no habrá más impuestos, señor presidente. Lo que pasa es que lo van a ir dosificando, lo van a ir introduciendo poco a poco. Entonces, un presidente desafiante ante los partidos de oposición, un discurso plenamente de campaña electoral, reeleccionista, el discurso del presidente Abinader. Y fíjense, escuchen bien esta frase: no es momento de pedir más esfuerzo a los dominicanos. Coincidiendo esta frase con las propuestas del presidente Abinader en campaña, cuando aspiraba en principio a la postulación presidencial de su partido, el PRM, luego siendo candidato de este partido político, con posibilidades de ganar, pero no con tantas posibilidades como obtuvo después del fracaso electoral de las elecciones de febrero del pasado año 2020, donde el presidente Abinader decía que no iba a colocar más impuestos, que muy por el contrario, iba a anular impuestos. Entonces, esa es la parte esencial del presidente. Dice en su discurso eminentemente reeleccionista: pero lo necesito a todos. Lo necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Tenemos un enorme reto colectivo ante nosotros y estoy dispuesto a trabajar. No es el presidente de la República que está hablando ahí. Está hablando el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno de cara a las elecciones del año 2024. Otro de los aspectos que debemos destacar del presidente Luis Abinader es donde él habla de que se han disuelto entidades gubernamentales. El despacho de la primera dama, no es cierto que se ha disuelto, está ahí.
está ahí. Doña Raquel vive promocionando actividades y eso conlleva recursos económicos. La OISOE cambió de nombre. Ahora hay Ministerio de la Vivienda y otras cositas aledañas. Entonces, sigue ahí. El SEA tiene una nómina y está ahí en el centro de los héroes. Una nómina, y diariamente acuden empleados que están trabajando como una empresa inmobiliaria. Es así. Pero sigue existiendo el SEA. El FONPER, pues, cambiará de nombre, simple y llanamente, pero seguirá existiendo el FONPER. Y lo dijo hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Antoliano Peralta. El FONPER cambiará de nombre, pero seguirá existiendo. La fusión de la DIAPE y el DICOM, bueno, es que la DIAPE era una dependencia del DICOM. Entonces, lo que se ha convertido es un departamento, pero sigue igual la misma nómina. La reducción en la publicidad, no es cierto, se ha aumentado bastante la publicidad en estos últimos meses del gobierno del presidente Luis Abinader. En cuanto a las partidas discrecionales, especificó que en enero a septiembre del 2020 se gastaron 4.437 millones, mientras que en el mismo periodo, ya con este gobierno, apenas se ejecutaron 161 millones. Entonces, una reducción de 2.648%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el gobierno tiene suficientes recursos económicos con la supuesta reducción que han tenido de la nómina gubernamental y del gasto gubernamental, entonces no quieran penalizar a la población con una reforma fiscal. Un gobierno, lamentablemente, se está caracterizando por amagar y no dar, donde se anuncian decisiones que se tomarían y luego se recogen. Es cierto que el director general de presupuesto, José Rijo Presbó, dijo, y está ahí escrito, los medios lo recogen, y por suerte tenemos los periódicos digitales, que no perimen. Los periódicos físicos pueden dejar de existir por estar los digitales, donde Rijo Presbó habló de una partida que se incluiría el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2022, que procedería de la venta de las acciones de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI. Ahí está. Luego, ese mismo funcionario se retracta y echa hacia atrás esto. ¿Por qué? Porque el director ejecutivo de esa entidad, el ingeniero Salazar, dijo ante los medios de comunicación que no procedía esto. Que no procedía. Entonces, un gobierno lleno de contradicciones, sin duda alguna, y de constante golpeo a la oposición, y de tener ciertos privilegios con sectores empresariales, tener sus empresarios preferidos. No podía imponer una reforma fiscal, y más casi en la antesala de un año preelectoral. Si no lo sabían, sépanlo, estamos apenas a 3 días del mes de octubre, para concluir el mes de octubre. En 3 días concluye el mes de octubre. Inicia el mes de noviembre, la antesala a la despedida del año 2021. Ya en enero, el país se sumerge en un proceso de precampaña electoral. Todos los partidos políticos inician el proceso de mercadear, de vender a sus diferentes candidatos a puestos selectivos, desde aspirante a regidor, diputado, senador, alcalde, hasta presidencia de la República. El presidente inició con tiempo su precampaña electoral. La inició en el día de ayer ya, con el desmonte de esta reforma fiscal que, como muy bien dijo el presidente Leonel Fernández, es necesaria pero improcedente en estos momentos. Entonces, esas son las imprecisiones que el presidente Luis Abinader no quiere que le hagan mención. Él dice que seguirá consultando, pero ¿qué consulta? ¿Qué consulta? Con sus asesores, muy bien, pero no me diga que está consultando con la población, porque no es así. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarle que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica, dijo el presidente
Abinader. Consolidar la recuperación económica y que no es el momento de estar cerca de la gente. El político en campaña quiere estar cerca de la gente. Entonces, un discurso del presidente Abinader eminentemente político reeleccionista. Es así. Quieran disfrazarlo como quieran, es un discurso eminentemente político electoralista para montar la reelección presidencial. Me gustó sobremanera lo que dijo en el día de ayer el ingeniero Ramón Alburquerque, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y uno de los opositores a lo interno de la repostulación presidencial del presidente Luis Abinader. ¿Qué dijo? El gobierno intentó pasar la reforma fiscal para subir los impuestos a la clase media y los pobres, pero cuando se evidenció que los ricos no pagan por usar offshore, empresas offshore, desistió. La prudencia aconseja no provoque los pueblos. Este desmonte de la reforma fiscal que se había promocionado, y es cierto que el documento que circuló se hizo a propósito a ver cómo caía. Un error comunicacional. Es cierto, no circuló por lógica. Un rumor no puede circular de una página oficial, de una fuente oficial como la Presidencia de la República, pero estaban detrás comunicadores vinculados a la presente gestión gubernamental. Entonces, circuló, la oposición de la gente comenzó a atacar duramente, entonces las redes sociales ayudaron bastante en esto, los comunicadores independientes ayudaron bastante en esto, y los partidos políticos, la dirigencia de los principales partidos políticos del país, los agentes sociales, los empresarios en sus diferentes renglones arremetían en contra de una posible reforma fiscal. Los actores económicos arremetían en contra de esa reforma fiscal. Entonces, ¿qué iba a hacer el presidente? Bueno, los mismos legisladores del PRM estaban divididos. Entonces, ¿qué iba a hacer el presidente Luis Abinader? No iba a ser la de ridículo de presentar esa reforma fiscal para tener, primero, una confrontación en el Congreso de la Nación, ataque constante de los diferentes partidos políticos y de las fuerzas sociales del país y de la población en sentido general. Y si se aprobaba, usted podía estar seguro que las revueltas sociales estaban al doblar la esquina. Y se iba a iniciar inmediatamente el desmonte, el desplome del gobierno del presidente Luis Abinader. Todavía falta mucho, presidente Abinader, para las elecciones del año 2024. Deje discurso para la campaña, no lo lance todo ahora. Recuerde, presidente, que usted es el presidente de todos los dominicanos y que no está hablando cuando habla como el candidato presidencial del PRM, como lo hizo ayer, y que debe tratar de unificar. Usted es el líder del país, presidente, debe tratar de unificar a la población dominicana entonces en torno a su buena ejecutoria gubernamental. Porque el mejor discurso de campaña de un presidente, de un alcalde, ¿cuál es? Su accionar. Entonces, hacia ahí entendemos nosotros que se deben encaminar los pasos del presidente Luis Abinader. Y mucho más ahora que ha logrado echarle un balde de agua fría a la situación. Vamos a ver de dónde va a encontrar el presidente Luis Abinader los recursos para equilibrar el presupuesto y ley de gastos públicos. Porque había un déficit de más de un 3% del PIB. Se proyecta recaudar alrededor de 794.000 millones de pesos y tenemos un presupuesto por encima del billón de pesos. Entonces, ¿de dónde vamos a conseguir ese dinero? Hay que ver de dónde lo va a conseguir el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque un presupuesto es una proyección de lo que voy a recibir y de lo que voy a gastar, pero el gobierno tiene gastos fijos en nómina,
nómina gubernamental, una nómina bastante grande, que incluso ha aumentado con relación a la nómina que tenía el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque donde han cancelado uno, han nombrado dos y hasta tres, incluso con mayores salarios. Entonces, esos gastos fijos ahí, el funcionamiento del Estado como tal, el combustible que usan las entidades públicas, el material gastable, el pago de factura telefónica, el pago de factura eléctrica, porque el Estado debe pagarla, debe poner el ejemplo, el pago de data, todo esto son gastos, los pagos de viáticos, los fondos que debe tener ahí el Estado Dominicano para eventuales viajes del jefe de Estado, que aunque viaje en clase económica, se hospeda en primera clase en los hoteles donde se ha hospedado, en el caso de Nueva York, uno de los hoteles más caros de la ciudad de Nueva York. Entonces todo eso debe estar ahí. Y estoy de acuerdo con que el presidente se hospede en un hotel de categoría, que garantice la seguridad de nuestro presidente. Los gastos que se producen con el mantenimiento de unas Fuerzas Armadas bastante numerosas pero necesarias, todo eso tiene que estar consignado en el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año 2022.